Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo programa de Prevenir TV. Buenos días, doctor Guiarte, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ojalá en muchos lugares de este mundo que hemos recibido también el saludo de algunos amigos. Aprovecho para saludar a mi gran amigo Pepe Gutiérrez de Guadalajara, España, y a Monse. Bueno, como cada semana vamos a iniciar inmediatamente con las últimas cifras de la influenza. Vamos a saber cómo ha evolucionado la pandemia y también vamos a tener un dato muy interesante y muy alentador sobre el tema del dengue, doctor, ¿verdad? Así es. Pero eso lo vemos en un segundo. Veamos cómo están las cifras de la influenza en México. Los casos confirmados son 66.415, 345 más que la semana pasada, y las defunciones son 732, 61 más que la semana pasada. En el caso de Jalisco, los casos confirmados con influenza pandémica son 3.753, ocupamos el quinto lugar a nivel nacional, 40 más que la semana pasada, y las defunciones son 63, 2 muertes más que la semana pasada, y en ambas muertes se trata de 2 mujeres embarazadas. Al respecto hay que decir, doctor, de que a la fecha la vacunación sigue floja. Si bien se han aplicado 5.066 dosis para prevenir la influenza, solo 329 han sido a mujeres embarazadas, en un universo de 8.000 que se estima deben recibir el biológico entre diciembre de este año y marzo del año 2010. ¿Qué pasa con las mujeres? En el Hospital Civil dicen de que las mujeres están un poco reticentes a vacunarse, que tienen un poco de desconfianza. Yo lo que creo, Paulina, y me parece que es fundamental, es que el grupo médico debe de promover en forma muy importante la vacunación. Ciertamente hay informaciones negativas al respecto, pero seguramente es por gente que tenga otras intenciones que no sea la de la promoción de la salud. La vacunación es una herramienta de las herramientas más claras que existen para la prevención de enfermedades, por lo tanto es importantísimo que exista, que se siga, que se continúe proponiendo la vacuna, porque de esa forma la gente va a tener seguramente un mejor desarrollo de su embarazo y seguramente va a poder tener un niño llegando a su fin en mejores condiciones. Esto es importante, la vacunación es fundamental, razón de más, esta es una vacuna muy difícil de conseguir, hubo mucho trabajo por hacerse, no es justo que no se tenga toda una preocupación positiva por hacerlo. Entonces yo sí creo que aquí hay que trabajar más en esta labor para que se pueda seguir previniendo la enfermedad. Sería bueno reiterarle a las mujeres de que sus bebés no van a correr ningún riesgo a causa de la vacunación, doctor, ¿no? Yo creo sí, que es lo que más les asusta a las mujeres. Sí, además, como se está proponiendo es hacerlo después en el segundo trimestre del embarazo, sin embargo, es una vacuna de virus muertos, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que esto pudiera llegar a afectar ni a las señoras ni al producto. De lo que se habla es que pudiera haber alguna reacción secundaria como un dolor o un poquito de fiebre, pero de ahí más no se habla de más cosas, entonces vale la pena insistir de nuevo que se haga, que se vacune. Cada vez hay un esfuerzo para hacer las cosas mejor, por lo tanto habrá que seguir haciéndolo. Bueno, entonces hacemos un llamado a todas las mujeres entre el segundo trimestre y el tercer trimestre de gestación a que acudan a los centros de vacunación, no corren ningún riesgo ni ellas ni el bebé que viene en camino, y así podemos evitar. Esta semana en Jalisco se redujo el número de muertes, pero ocurrieron 2 muertes y se trató justamente de 2 mujeres embarazadas, lamentablemente. Sí, este es un dato que hay que ponerle mucha atención. Así es. Sí. Bueno, vamos a pasar a otro tema que también tiene que ver con el tema de la vacunación, es el tema del dengue, doctor. Sí, acaba de haber una reunión muy importante en la Ciudad de México, en la cual los laboratorios Aventis Pasteur
han informado a la comunidad médica de toda Latinoamérica, particularmente toda Latinoamérica, los trabajos que se vienen haciendo para la vacunación contra el dengue, para los 4 tipos de virus del dengue que son los causantes de todo, del hemorrágico y de todos ellos. Y esto es muy importante porque seguramente va a poder generar un cambio también en la cosa de la situación de la enfermedad, que este año ha sido terrible para todo el país, particularmente para Jalisco, donde nos vimos envueltos en una situación de dengue también muy severo. Entonces yo creo que vale la pena seguir promoviendo y seguir aceptando que la vacunación viene a ser una cosa muy importante, y con esto pues nos va a dar la oportunidad de que mucha gente ya no llegue a tener este tipo de enfermedades. Seguramente será mejor, se está haciendo sobre la base de la vacuna contra la fiebre amarilla que tanto éxito ha tenido de tantos años. Van a ser en 3 dosis, está muy interesante todo el proyecto de la vacuna. Ojalá que resulte que tengamos noticias pronto, doctor. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque de este programa. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de el cáncer de seno. Para eso tenemos varios invitados muy interesantes, especialistas bastante reputados. Pero antes yo quisiera contarles que el cáncer de seno es la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres de todo el mundo, con tasas de mortalidad más altas en los países de bajos recursos. En México, cada año mueren más de 3.500 mujeres por cáncer de seno, convirtiéndose en la primera causa de decesos y en el segundo tumor más frecuente en este grupo de la población. El cáncer de seno no se puede prevenir, pero sí es curable si se detecta a tiempo. Los invito a ver un video explicativo sobre esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que comienza en la célula, la unidad fundamental de la vida. Las células crecen y se dividen en un proceso muy regulado y organizado para producir más células cuando el cuerpo las necesita. Las células normales llegan a ser cancerosas cuando no responden al mecanismo de retroalimentación de un proceso regulado y siguen dividiéndose. La proliferación celular excesiva forma tejidos que llegan a ser una masa o un tumor. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no amenazan la vida. Se pueden remover y por lo general nunca recurren. No se extienden a otras partes del cuerpo. Los tumores malignos son cancerosos y las células de esos tumores son anormales. Se dividen de una manera fuera de control, invadiendo y dañando los tejidos y órganos cercanos. Ocurre metástasis cuando las células anormales se separan del tumor y entran a la sangre o al sistema linfático y se propagan a otras partes del cuerpo. Los tumores malignos pueden ser removidos por medio de cirugía, pero si las células malignas se han separado y han invadido a otros tejidos, el removerlo no curará el proceso. El tumor regresará o seguirá creciendo en otra región. Se le llama sitio primario al lugar donde se origina el tumor maligno. Se llaman sitios secundarios a los lugares a donde se esparce el tumor. Los tumores metastáticos son aquellos que se propagan del sitio primario a los ganglios linfáticos o a otros órganos tales como los pulmones, los huesos o el hígado. Aun cuando el tumor se haya esparcido a los pulmones o a los huesos, se le conoce siempre como cáncer de mama y no como cáncer de los pulmones o cáncer de los huesos. Simplemente se ha metastizado. Bueno,
Bueno, precisamente para hablar sobre el cáncer de seno, hoy nos acompaña en Prevenir TV el doctor Horacio Alatorre Arias, él es oncólogo, y el doctor Arturo Sellera del Instituto de Cancerología. Bienvenidos a Prevenir TV. Antonio. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de iniciar la conversación, vamos a ver la primera parte de una encuesta callejera realizada por Juan Pablo Yarte. Y en esta primera parte lo que hace Juan Pablo es preguntarle a varias mujeres si conocen lo que es el cáncer de seno. Vamos a esperar un segundo antes de iniciar, de ver esta primera parte de la encuesta y a ver si iniciamos la conversación inmediatamente, doctora Yarte. Sí, a mí me parece que esto es un tema de muchísima preocupación, de muchísima importancia. Yo creo que no solamente en México, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Así es. Ha tenido unos estándares de crecimiento terribles, donde la mujer cáncer para no es grande y la verdad de las cosas, mucho de esto creo yo personalmente que también se debe no a la falta de información, sino a la mucha ignorancia en general. O sea, falta, como de pronto sí falta decirle más a la gente, pero explicarle más de una forma más práctica, no tan técnica, que la gente entienda cómo son las cosas. Y seguramente ustedes nos van a ayudar a que haya mucha difusión de esto, que es lo que estamos pretendiendo. ¿Tendremos la oportunidad? Adelante entonces. Entonces, la primera parte de esta encuesta, la pregunta es, ¿conoce usted lo que es el cáncer de seno? cáncer, pero en una parte especial del cuerpo. Según yo es el cáncer que tiene el gusto. Sí, el cáncer de mama es el que le sale en los pechos. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, sacarnos nuestra mamografía, porque todo a tiempo es curable. Porque si hacemos desidia, entonces podemos llegar, puede ser mortal para nosotros. Sí, es una enfermedad que le puede dar tanto a hombres como a mujeres. Cáncer, pero en una parte especial del cuerpo. Según yo es el... Pues sí, Paulina. ¿Qué le pareció los comentarios de la gente, doctor? Pues a mí me parece que lo que estábamos comentando aquí tras bambalinas, como se dice normalmente, que siendo una cosa tan importante, de tanta preocupación de salud pública, la dimensión del problema, la difusión de cómo puede hacerse todo esto, cómo puede hacerse la prevención, seguramente nos faltará mucho por hacer. A ver, yo quisiera que aquí entre estos dos expertos nos comenten las cosas más importantes, particularmente lo que está pasando en el Estado. Bueno, quiero comentar, si me permiten, nomás un análisis así a nivel global. Este año se calcula que va a haber 1.300.000 mujeres nuevas con cáncer de mama a nivel mundial. En países como Estados Unidos, cerca de 200.000 mujeres con cáncer de mama. En México, 14.000 mujeres se piensa que van a tener cáncer de mama en el 2009. En Jalisco es una problemática de alrededor de 1.374 casos esperados para este año. Entonces, sí, realmente es un problema de salud pública. Y la situación está en que estamos detectando el cáncer en una etapa avanzada de su enfermedad. Entonces, es una enfermedad que sí merece mayor interés por parte de todos. Mayor nivel educativo, mayor conciencia educativa en cuanto a salud, ¿sí? O sea, yo pienso que esto debe empezar desde la primaria, de alguna manera enseñar a las niñas a ver cuáles son los signos de alarma y de alerta para esta problemática y otro tipo de problemas, pero particularmente en este momento el cáncer de mama es la causa número 1 de patología neoplásica en el Estado. Doctora Alatorre, los datos de este grueso son bastante severos frente a esta situación. El doctor trabaja dentro de una institución de gobierno y Horacio trabajas tú a nivel privado. Y creo que, ¿estaríamos hablando de alguna diferencia en esto? Bueno, hay una diferencia porque a nivel privado, afortunadamente, porque así las mujeres tienen pues la capacidad de solventarse sus gastos, acuden su nivel cultural
socioeconómico es más alto. Entonces nosotros en forma privada detectamos tumores en forma más temprana. Desgraciadamente, como decía el doctor Oseguera, pues en la forma institucional, pues los pacientes llegan por ignorancia, llegan en etapas avanzadas y lógicamente los resultados son malos. Por eso hay que insistir mucho en que, como decía aquí el doctor Eguiarte, hay que educar a la gente que acuda, no cuando ya tenga síntomas, sino a labor preventiva, entre comillas, pero más que nada detección temprana, porque el cáncer de mama, estrictamente hablando, no se puede prevenir, se puede detectar en forma temprana. Y al detectarlo en forma temprana, vemos que los índices de curación son muy altos en primer lugar y lógicamente menos costosos. Entonces esto nos hace que los resultados pues sean mucho mejores. Entonces aquí es bien importante que exista una difusión para que las mujeres también pierdan el miedo, porque a veces mucha gente no va porque tiene pánico y me van a decir que tengo cáncer. Bueno, si no van no le va a quitar el cáncer. Entonces es bien importante la educación y desde niñas que se enseñan a autoexplorar y que se eduquen a acudir al médico, no cuando tengan problemas, sino como una rutina. Porque quiero agregar una cosa, desgraciadamente en las mujeres latinas el cáncer de mama se presenta 7 u 8 años antes que los sajones. Entonces eso también tenemos que estar muy alertas en ese sentido. ¿Tendrá que ver también factores nutricionales seguramente, alguna situación de ese tipo? ¿O a qué edades cuando se empieza a ver esa curva de crecimiento en esto, en ambos, porque ahorita vamos a ver ambos situaciones socioeconómicas que puede ser interesante? Sí, el factor socioeconómico, cultural, de hábitos, el hecho que la mujer tenga que trabajar. Ahora la mujer tiene una situación muy particular. La mujer ahora está más preparada en términos generales. Muchas mujeres ya pueden tener licenciatura, maestría, doctorados, pero también tienen que dividir su tiempo libre entre su área laboral y su tiempo como mujeres que le pueden dedicar a su hogar, sus horas de esparcimiento, etcétera. Entonces, lo ideal aquí es lograr un sano equilibrio, ¿sí? Pero las mujeres ahora tienen que hacer un esfuerzo mayúsculo, entonces tienen que trabajar muchas más horas, tienen que estudiar más horas y un tiempo dedicarlo a su hogar. Entonces, se van limitando sus áreas para dedicarle a preparar los alimentos con con más equilibrio, donde pueden ingerir una dieta más equilibrada, ingiriendo más fruta, más verdura, alimentos cocidos en el momento. ¿Sí? Cada vez vemos que la mujer está evolucionando otros hábitos alimenticios, ¿sí? A los alimentos precocidos, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora lo estamos viendo en el impacto en cuanto a su estatus, por ejemplo, que vemos más mujeres con obesidad, con sobrepeso, ¿sí? Y hemos visto, eso es algo ya muy objetivo a nivel mundial nos están señalando esto, que México es el segundo país con obesidad en el mundo. Entonces, de alguna manera, eso está impactando, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, en cuanto se ve mayor incidencia relacionada con esto. Pero estamos viendo también en décadas previas, ya señalaba muy bien el doctor Alatorre, estamos viendo el surgimiento de una enfermedad una década antes que en otras latitudes como Norteamérica, Europa o Australia. Entonces, y parte de los factores que hemos encontrado básicamente es eso, esa correlación entre la alimentación y los factores hereditarios también, pero particularmente los factores hereditarios, a diferencia de otros países que se asocia estrictamente con cáncer de mama, en nuestro medio estamos viendo más otros tipos de cánceres asociados al cáncer de mama. Cuando hablamos de una década antes, ¿nos referimos a la treintena? Sí, nosotros estamos, desgraciadamente, cada vez vemos a veces, tristemente, porque así es, mujeres, inclusive de 25, 26, 30 años, antes de los 40 años, que antes eso era, decías, ay caray, ¿qué pasa aquí? Y ahora lo vemos frecuentemente. Entonces ahorita, como un comentario, es muy importante que ya no nos confiemos en que, al cabo tiene 30 años, no va a tener un problema, ¿no? Tenemos que estar muy alertas, como lo dijo el doctor Oseguera, porque desgraciadamente la obesidad, aparte de que está aumentando la incidencia de cáncer mamario, todo lo que trae por alrededor de esto, diabetes, hipertensión, una serie de cosas. Entonces yo creo que el hecho del controlar esta situación de obesidad
también nos va a ayudar a tratar de que la aparición de los tumores de mama sea menor, indudablemente. Pero fíjate, Horacio, voy a tomar la palabra en este momento, porque si hablamos de buena alimentación, tal como lo estás diciendo, si hablamos de alimentos no precocidos, sino realmente pues naturales en ese momento, la vida diaria ha tenido una dinámica que nos ha cambiado muchísimas cosas. Yo recuerdo recuerdo a mi padre, espero que esté bastante bien. Recuerdo que él nunca tuvo problemas de colesterol y él comía con manteca de cerdo cuando estaba pequeño. ¿Qué fue lo que pasó? Eran cosas naturales, no tenían tantos agregados de químicos, de situaciones de ese tipo, que seguramente son lo que muchas cosas están causando. Ahora, no hemos tenido una buena orientación para la alimentación, eso también es cierto. No tenemos una educación para movernos. En una ciudad como Guadalajara, donde ya tenemos un incremento notable de gente que vive aquí, pues el automóvil sigue siendo un problema. Ahora es un problema, es un verdadero problema, la gente no se mueve. Entonces yo creo que esto también viene a ser parte de toda la dinámica que estamos haciendo, o sea, es el resultado de muchas malas prácticas de vida, al final de cuentas, porque el hecho de decir, bueno, yo le tiro a que coma bien, bueno, está bien, vas a comer bien, eso a lo mejor te va a disminuir la posibilidad de tener alguna cosa, pero no nomás una, van a ser muchas las cosas que te puedes evitar, si tomas suficiente agua, si comes suficientes cosas adecuadas, si haces ejercicio, pero la vida diaria también ha generado también una dinámica que muchas veces dificulta esta situación. Yo quería preguntarle al doctor Alatorre y al doctor Oseguera si el tema de amamantar tiene o no que ver. Una mujer que no ha amamantado, ¿tiene mayor incidencia de contraer un cáncer de seno? Bueno, sí, doctora Alatorre. No, eso ya se ha visto ya que eso no influye tanto en el no amamantar. Hay otros factores que son más importantes, que son el hecho de, ya lo mencionamos, la dieta, que es muy importante, que es lógicamente hay obesidad, las mujeres que tienen hijos después de los 30 años, antes de los 30 años el embarazo como que protege algo a las mujeres, y cuando tienen sus hijos después de los 30 no sabemos por qué ya no las protege. Los factores hereditarios, hay un 10 o 15% de pacientes que tienen un gen que está mal, entonces eso hay que revisarlo, ¿sí? Entonces estos son factores que hay que analizar, y aquí a ver si no me meto en un problema, la ingesta prolongada de estrógenos, hablo de estrógenos en la posmenopausia, están bien, tienen su indicación, pero en la actualidad muchísimas pacientes después de la menopausia se les toman estrógenos a veces por su cuenta, entonces está perfectamente demostrado que la ingesta prolongada de estrógenos sí favorece más la aparición de cáncer de mama, pero definitivamente el no amamantar ya se ha visto que no es tan importante. Doctor. Sí, eso sería, yo estoy de acuerdo con el doctor Alatorre, como un solo factor. Ahora, si la persona tiene la oportunidad de amamantar, sería ideal, porque así en ese momento la mama cumple ese ciclo completo, que tuvo su desarrollo en la pubertad, su desarrollo donde adquirió los alvéolos de la mama, llegaron a su madurez, y si se puede cumplir mucho es mejor, porque se cumple también con otro proceso fisiológico de más relación con el bebé, más motivación, más impacto en varios sentidos, y de alguna manera si eso se logró en una etapa, sobre todo una etapa joven, una mujer que logró lactar antes de los 25, 27 años, como señalaba muy bien el doctor Alatorre, eso sería lo ideal, porque así se cumple el proceso. Pero ahora, estrictamente, si no lactó, no tiene pues ese remordimiento por haber lactado, o sea, no es un cofactor nada más, pero si se cumple el ciclo sería ideal. Fíjate que yo creo que aquí hay que tomar en cuenta varias cosas que son fundamentales respecto a la lactancia. Las glándulas tienen una función, si tú les evitas la función, pues realmente es un problema. Entonces, si un niño tú lo alimentas de seno, de leche materna, es una leche que cumple con todos los elementos que se requieren, siempre estará
adecuada, suficiente, bacteriológicamente pura, y tendrá el envase mejor que existe en el mundo. Por lo tanto, el niño va a poder oler, va a poder tocar, va a poder palpar, y seguramente le va a ayudar a la mamá a que cosas de este tipo, no en la forma de un porcentaje mayor, pero seguramente que quien lo haga estará en mejores condiciones para no tener las enfermedades. Yo lo que creo es que está bastante complicado el tema de la maternidad durante los 25, 27 años, porque las mujeres estamos postergando cada vez más la maternidad por razones de estudio y también por razones económicas. Así es. Entonces, bueno, yo les quiero invitar ahora a ver la segunda parte de la encuesta callejera que realizó Juan Pablo Yarte, preguntándole a las mujeres qué saben sobre el tema del cáncer de seno. En esta segunda pregunta le consultamos a las mujeres si saben cómo autolocalizarlo. Pues la autoexploración es, creo que si te sientas una bolita o algo así. ¿Cómo se puede adquirir? ¿El cáncer de mama? ¿Cómo se puede? No sé. ¿Y cómo se puede tratar? Pues con tratamientos en el hospital. Bueno, pues ahora tenemos aquí la presencia del doctor Sergio Peregrina, radiólogo connotado, que nos hace favor de también participar en esta mesa alrededor de cáncer de seno. Sergio, nos están comentando tanto Horacio como el doctor Ceguera que pues la frecuencia del cáncer de seno en la mujer cada vez es más, tiene un número mayor, cada vez se empieza a diagnosticar, eso no lo hemos visto, pero el diagnóstico no viene a ser temprano, desgraciadamente eso es un factor que seguramente podrá ir cambiando de acuerdo a cuando las mujeres puedan ir teniendo una orientación mejor que cómo hacerlo. Desde el punto de vista radiológico, ¿con qué frecuencia estás encontrando cáncer en el seno en las mujeres y de acuerdo a las edades? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, esto coincide con la estadística normal. El cáncer lo encontramos principalmente en mujeres mayores de 45 años y de ahí asciende la estadística. Lo que sí es que hemos encontrado cáncer en mujeres cada vez más jóvenes, con mayor frecuencia. Tenemos mujeres de 22 años ya con un cáncer de mama. La otra que tengo es una de 27 y una de 29 años. La frecuencia varía porque en nuestro medio, que yo tengo un medio particular, pues varía de nuestra afluencia de pacientes que tengamos, pero sí lo vemos con mayor frecuencia que hace 10 años definitivamente. Doctor, de acuerdo a lo que usted está viendo, porque esto nos está permitiendo ver, observar, analizar cómo son las cosas, ¿cómo lo está viendo usted? Sí, nosotros el 49% de los pacientes que estamos viendo en ese momento son menores de 50 años. 51% mayores de 50 años. Entonces estamos viendo que vamos a un cambio demográfico en esa situación. Ahora, el 18,7% de nuestros pacientes tienen menores de 40 años. Entonces, de alguna manera, ese tipo de pacientes en particular reviste mucha importancia, porque en teoría, en algunas otras latitudes, por ejemplo, no son pacientes candidatas a una mamografía. En algunos países como Inglaterra se aconseja la mamografía si el paciente no tiene factor de riesgo, es decir, como screening después de los 50 años. En Norteamérica también se está tratando vamos a ir a una observación al respecto, a partir del 16 de noviembre, donde se hace un ajuste por las edades. Sin embargo, aquí en México, si tenemos el 49% de nuestras mujeres, cuando menos de las que acuden al sector salud, en menores de 50 años, pues tenemos que tener todo el arsenal de opciones. Desde insistirles en la autoexploración, en el momento oportuno, es decir, el día octavo después de la regla, checarse ella, saber si tiene algún signo, alguna tumoración en mama, alguna secreción, solicitar la mamografía, eso sí, de una buena calidad, una mamografía analógica de buena calidad o de preferencia digital. Si hay factores de riesgo, si existen algunos otros factores, también considerar otras metodologías como el ultrasonido o inclusive la resonancia magnética con gadolinio. Es decir, son pacientes que nos merecen mucha atención
y tenemos que, vamos, insistir en ellas para tratar de encontrar alguna lesión temprana. No sé si estén de acuerdo conmigo. Quizás en lo único que no estoy es en la edad de escrutinio de la primera mamografía. Sí. Si yo recuerdo ahorita, el único país que se resiste un poco es Suecia. Suecia o Noruega, uno de los dos, hacen que la primera mamografía sea a los 50 años. Y su índice de mortalidad por cáncer de mama es el mayor de toda la región de Europa. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y España la recomiendan a los 40 años. Así es. Nosotros consideramos que si hay un factor de riesgo importante, antecedentes familiares bien dirigidos, ¿verdad? Porque luego de pronto hay un cáncer esporádico de una señora que tuvo un cáncer en etapa posmenopáusica, pues no tiene por qué alarmarse tanto de que pueda ser hereditario. El cáncer hereditario lo vemos principalmente en mujeres que se presentan la tumoración antes de la menopausia. O sea, esa tiene un mayor porcentaje de ser hereditario y después hacer los exámenes pertinentes para ver si realmente existe un factor de riesgo familiar. Si es así, nosotros aconsejamos que se hagan a los 38 años. Un alto porcentaje de nuestras mujeres en México no va, unas porque no tienen información y otra porque quizás sus ginecólogos no tengan la información adecuada y dicen que no deben hacerse la mamografía antes de los 50 años por la dosis de radiación. Yo pienso que ese informador se quedó en el pasado y no evolucionaron, porque el metal con que se produce la radiación, que era del molibdeno al tungsteno, eso ha cambiado considerablemente la calidad de la radiación, la dosis, y por otro lado las pantallas que reciben la información son cada vez más sensibles. La dosis de radiación que usamos ahorita, la que se usaba hace 40 años, que cuando nació esa preocupación por la radiación, es mucho menor del 50%. Y la estadística mundial nos dice que hay más riesgo cualquier mujer de no hacerse la mamografía que la radiación que puede recibir por ella, ¿no? Horacio. Yo quiero insistir mucho en lo que dice el doctor Peregrina. Desgraciadamente, esas personas, como yo mencionaba, que las mamografías, las gente le tienen miedo. Esto ha cambiado radicalmente. Yo pienso personalmente que el mejor método para hacer detección temprana de cáncer es hacerle a la paciente una mamografía y un eco, los dos estudios, definitivamente. Claro, ya lo dijo el doctor Peregrina, no vamos a agarrar a todas las mujeres a hacerles mamografías y eco, todo tiene su indicación, pero yo quiero que quede muy claro en las mujeres que el hecho que si a una mujer de 30 años o 35 años se le toma una mamografía digital en los aparatos actuales y un eco, a esa paciente no le va a pasar absolutamente nada, y si tiene algún problema se le va a poder tratar a tiempo. Entonces yo soy partidario de insisto, seleccionando bien a las pacientes y quitarles el miedo a la gente de que que les va a pasar algo, aunque están muy jóvenes, no les pasa nada absolutamente. Fíjate que voy a hacer un comentario antes de ver la otra parte de la entrevista que tuvimos ahí con esto, porque a mí me parece que las cosas han cambiado tanto y se me viene a la memoria, yo que me dedico a la vacunación, que veo cuando la gente llega y no tengo yo ningún dato, entonces me dice, ¿y qué pasa si me vuelve a poner la vacuna? Dije, mire, no le va a pasar más que aumenten los anticuerpos, porque si yo no le pongo esto nos vamos a quedar con la idea de que no le puse nada y a lo mejor usted no tiene el anterior, y frente a una cosa como la que ustedes están mencionando, pues me parece muy grave que la gente deje de hacerse un examen por lo que están diciendo en otros lados. Lo que usted comentaba, doctor, sí hubo unas reuniones hace poco tiempo en Estados Unidos pretendiendo aumentar la edad para hacer la primera mamografía, pero es sorprendente porque si está aumentando, yo no sé por qué quieren hacerlo después. Debe de haber algún otro interés por ahí. Paulina. Realizada por Juan Pablo Yarte. Acá pregunta Juan Pablo, ¿cómo se puede adquirir el cáncer de seno? No sé. ¿Por un mal golpe? Realmente no lo sé. Mucha gente dice que de estrés, a veces hereditario, ya las familias que padecen mucho de cáncer necesitan estarse checando, pero realmente no sé.
Pues sé que más que una enfermedad contagiosa hay una serie de factores de riesgo para que se produzcan, ¿no? Entre los cuales están el factor genético o el estilo de vida, por ejemplo. ¿Qué nos puede comentar de esta situación? Bueno, el cáncer es multifactorial, no es un solo elemento lo que hace que una persona lo desarrolle. Ya señalaban muy bien el doctor Alatorre y el doctor Peregrina que cuando existen factores de riesgo, es decir, cuando la mamá, la hermana desarrollaron cáncer de mama, y sobre todo si fue en una etapa temprana, y si fue bilateral, ahí como que hay un factor de riesgo específico. Ya señalaba también el doctor Alatorre muy bien que existen algunos cambios cromosómicos que algunas personas que tienen esos alteraciones en el cromosoma 13 o 17 pueden tener un riesgo hasta de un 60 o 70% de desarrollar carcinoma. Sin embargo, en el ambiente, el 87% de nuestros pacientes no tienen factores de riesgo, son cánceres esporádicos. Pues ahí sí inciden los demás factores, factor de obesidad, el tabaquismo, la ansiedad crónica. De alguna manera Freud desde hace muchos años consideraba que eso podía ser un elemento. Nosotros hicimos un trabajo, un metaanálisis de varias regiones de la Unión Americana y de 2 regiones de México, Sonora y Jalisco. Y los factores que más incidieron en esto fue el factor educacional, fue el factor de nutrición, fue el que la gente fume o el cónyuge fume, de alguna manera incidió en esto. El usar algunos insecticidas o pesticidas en la región de trabajo tiene factores importantes. Otra cosa que trascendió en este trabajo fue que en algunas regiones del estado, por ejemplo de Jalisco, para ser específico, la zona de los Altos, encontramos que existen algunos genes mutados, que lo acaban de sacar ahora en la Feria Internacional del Libro, que las mujeres de alguna zona de los Altos tienen factores cromosómicos alterados, como la población askenazi en Estados Unidos. Eso es algo reciente que lo acabamos de encontrar. Vamos, que en estas personas en particular tienen una incidencia de mayor incidencia y estamos viendo una problemática en una etapa más temprana. Entonces, el que conozcamos más el entorno, como decía Ortega y Gasset, o conócete a ti mismo, eso nos puede dar muchos elementos para detectar la problemática y así ya buscar la forma de diagnóstico, que es la clave en este tipo de enfermedades en forma más precoz. La clave del manejo del cáncer de mama y de cualquier otro cáncer es la detección temprana, como ya se señalaba muy bien en esta mesa. A mí me llama mucho la atención que cada vez que aprende uno algo, aprendes menos al final de cuentas, porque estás viendo que las causas generales, buena alimentación, volvemos otra vez a lo mismo, una buena higiene, una serie de factores alrededor de esto, son causales generales, pero no solamente de este cáncer, sino de todas las enfermedades. Entonces, el factor genético, que seguramente, como lo estás mencionando, puede existir por ahí o existe, pues también debe de hacer que la gente se esté cuidando con mayor frecuencia. ¿Con qué frecuencia tú ves en una familia que se acerquen 2 o 3 personas, mujeres a tomarse placas recomendadas pues, por su médico, que ellas mismas insistan en eso? No entendí bien la pregunta. Sí, o sea, de una familia que vayan espontáneamente. Muchas. Cada vez es más las personas que de mutuo propio deciden tomarse la mamografía. Después ya van con su ginecólogo, las está atendiendo, pero sí, fulanita se la tomó. Esto pasa muy frecuente cuando aparece de pronto una mujer con cáncer. Después, como 5 amigas nos llegan en la misma semana, por el pánico, ¿verdad? Pero ese mismo pánico es la falta de información. Sí. Nosotros recomendamos, en nosotros los radiólogos, los médicos en general, que la mamografía debe ser anual. Existe un horizonte de detección radiológica, otro horizonte de detección clínica y otro horizonte de curabilidad. El único método ahorita para detectar un cáncer preclínico, estamos hablando de un cáncer que tiene menos de 1 centímetro, los detectamos hasta de 5 milímetros, es con la mamografía y los sistemas agregados que son el ultrasonido y la resonancia. Sí, la resonancia tiene una gran resolución, pero es extremadamente cara y tiene sus limitaciones. La resonancia no detecta calcio y las microcalcificaciones, que son un hallazgo frecuente del cáncer temprano, no se ven ni en la resonancia ni en el ultrasonido.
Por eso la mamografía sigue siendo el estándar de oro para detectar el cáncer. Entonces nuestro objetivo es agarrar los cánceres en etapa preclínica, cuando ni se toca, ni se palpa, ni nada, simplemente aparece en un estudio y está en fase prácticamente de curación total. ¿Sí? Cuando se detecta una tumoración, como está diciendo Sergio, el doctor Peregrina, ¿qué es lo que generalmente se hace cuando llega a las manos de unos cirujanos como ustedes? Bueno, indudablemente yo quiero recalcar mucho lo que dice el doctor Peregrina. Es bien importante, la única forma de hacer detección realmente temprana es por medios radiológicos. Generalmente son tumores que ni uno, que tiene mucha experiencia en las palpaciones, en el buen sentido de los senos, no los detecta uno. Entonces esos aparecen en las radiografías, en las mamografías, y que yo quiero insistir mucho en que siempre deben ser mamografías y ecosonogramas. Entonces ya cuando nosotros detectamos ya un tumor en forma así incipiente que no se toca, pues ya viene lo que tenemos que hacer, a poner marcajes con arpones para quitar la lesión y mandarla a examinar, y ya sobre eso ya sería muy largo el tratamiento que es. Pero lo que dice el doctor Peregrina es bien importante. Si nosotros tenemos tumores que los detectamos, que no son palpables, por decirlo, eso es la incidencia, lo más importante es que la incidencia de curación es altísima, estamos hablando hasta de un 95% de curación por un lado, y por otro lado también, de paso, son pacientes que ya en la actualidad, con este tipo de tumores tan pequeños, ya no tenemos que hacer una mastectomía, que eso apanica mucho a las pacientes. Entonces, yo estoy convencido de eso, de que la forma de hacer detección temprana es con esto. Doctor. Sí, totalmente de acuerdo, la clave es la detección temprana. Y también quiero insistir, la mamografía es importante, pero tiene que ser una mamografía de alta resolución, porque hemos hecho de hecho comparativos con una persona que le reporta en una mamografía un BIRAS 2 y se hace luego otra mamografía de mejor calidad y vemos que ahí existía una lesión que pudo pasar desapercibida. Pues la clave es eso, insistir que la mamografía se haga de la mejor calidad posible. La idea es detectar lesiones tempranas, microcalcificaciones, una escara que no existía en la mamografía anterior, una zona que distorsiona el parénquima, una zona estrellada, una zona hipervascular. Es decir, cualquier signo de una lesión temprana es la clave. Y eso es importante porque si detectamos la lesión temprana, alguien puede decir, bueno, es que yo no tengo recursos para ir a hacer una mamografía. Actualmente la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, a nivel privado existen muy buenos equipos de radiología y muy buenos radiólogos. La clave es acudir, o sea, el método está ahí, hay que acercarnos a él. Y en base a eso podemos disminuir también los costos. Ya lo señalaba muy bien el doctor Latorre, si la enfermedad está avanzada, los costos se incrementan enormemente. Enormemente vienen los tratamientos más complicados, más laboriosos, radioterapias, quimioterapias, etc. La clave es el diagnóstico temprano. Pues como siempre, ¿no? Siempre se hablaba de los maestros, nos hablaban de los factores clínicos, más que de los otros, pero realmente este es un tema que tiene que tener un cuidado muy fundamental y seguramente hay interés del público. Por Juan Pablo Iriarte, y de regreso vamos a preguntarle a los médicos un par de preguntas que hay acá bastante interesantes. Tenemos muchas preguntas en nuestro chat. La pregunta de esta última parte de la encuesta es: ¿cómo se puede tratar el cáncer de seno? Con quimioterapias, creo. Pues con tratamientos en el hospital, o sea, con lo que te den los doctores, no sé, pues así de que con quimioterapias y todo eso. Con quimioterapias, es la mejor solución. Con los métodos que nos diga el doctor, las quimioterapias, la radiación, extirpando los tumores. Sé que existen tratamientos y que cada vez pues hay tratamientos mejores, pero me parece que lo mejor es la prevención, ¿no? Por parte de los, pues de uno mismo, digamos, tratar de prevenirlo. Bueno, vamos con la primera pregunta que tenemos en el chat y dice: ¿qué opinan de la
mastectomía como profilaxis en caso de familias propensas? Esto lo pregunta Carmen y ella tiene 40 años de edad. Bueno, la mastectomía debe ser en casos muy seleccionados. La mastectomía subcutánea es aquella en la que se conserva el complejo areola, pezón, la piel, y únicamente se quita la zona interna de la mama. Entonces eso es la mastectomía subcutánea. En ese momento, básicamente, más que los oncólogos, los mismos pacientes son los que lo han solicitado, particularmente los familiares de pacientes que han presentado cáncer de mama. Nosotros estamos tratando de encauzar bien esa angustia y sobre todo de dejarlo para aquellos pacientes que tienen patologías asociadas, es decir, que tienen hiperplasias epiteliales atípicas, es decir, eso es una lesión premaligna, que tiene algún carcinoma lobular que puede ser multifocal, que tienen factores de riesgo importantes como genéticos, cambios en el cromosoma 13 o 17. En esos pacientes que ya tienen, que han tenido patologías muy floridas en los senos, pueden ser candidatos a implementar. Es decir, se deja lo que es la mama, se deja todo lo que es el pezón, la areola, la piel, y se pone un implante mamario. Sobre todo pacientes que ya tienen cierta edad, que ya se cumplió con la etapa de gestación, generalmente que ya en esa área se sienten realizados, es una alternativa si tienen esos datos. A nivel mundial es algo que es controvertido. Recién pasó un evento en San Antonio, Texas, un evento de mastología, y se hablaba del tema. Y no hubo, no todo el mundo coincidió con que fuera un procedimiento que se debe hacerse de rutina, pero sí en casos muy seleccionados. Horacio, perdón. Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido, que la mastectomía profiláctica debe ser muy bien seleccionada, porque ya como dijo el doctor Oseguera, cuando hacemos este tipo de cirugía todavía dejamos más o menos de un 15% a un 20% de tejido mamario. Entonces cuando hacemos ese tipo de cirugías no lo resolvemos al 100%. Por eso yo creo que deben ser los casos muy seleccionados, y de ninguna manera es una práctica que debe ser común. Definitivamente tienen que ser muy seleccionados los casos. Doctor Peregrina. Yo creo que hay un factor importante para los que hacemos la imagen. Primero, como decía el doctor, tener buenos equipos, pero otra cosa importante es el factor humano. Yo fui presidente del Consejo Mexicano de Radiología y actualmente soy consejero y parte del comité, y hemos inclusive formado un apartamento aparte que se llama calificación agregada en mama. Lo primero sería que el radiólogo que le ve sus placas esté certificado por el Consejo, y de preferencia si ha presentado la calificación agregada en mama, que eso lo hace poseedor de una capacidad más de diagnóstico, que usted puede tener un equipo analógico que hacen buena radiología, y ya he visto digitalos que la imagen es buena pero el comentario no es agradable. Se debe haber una conjunción de esto. Otra cosa muy importante para esta decisión de la mastectomía es las características de la mama. Yo le puedo decir que si yo veo, ahí tengo unas imágenes, luego si las quieren ver, qué es la mama y qué tejido tiene. Hay mamas la mama tiene dos tejidos, tejido graso y tejido fibroglandular, que es el que produce los cánceres y la leche. Depende cuál domine, es lo que nos permite ver a través de. Una mama que es extremadamente densa puede ocultar un cáncer en cualquiera, y si tiene antecedentes familiares, cuidado porque se nos va a ir. Si es una mama transparente, que como yo digo, le podemos ver hasta la que sigue, esa, mira, ahí tenemos 1, 2 y 3, que son patrones de densidad mamaria. El número 1 es el que coincide con el mayor número de las mujeres, el 2 y el 3 es lo que pasa con la edad. Lo que ustedes ven blanco en esas mamografías corresponde con el tejido fibroglandular. La 2 y 3 nos permiten ver hasta los malos pensamientos. Cualquier tumorcito sería muy fácil, evidente en ese tipo de mama. Pasa la siguiente. Estos son los patrones 4 y 5, donde es blanco. Es una cantidad de tejido exagerado. El detectar un cáncer temprano en este tipo de mama es muchísimo más difícil. Si la mujer tiene un antecedente de familiar importante y tiene un tipo de mama de este tipo, cuidado, porque hasta el cáncer temprano se nos puede ir.
Hay que decir que aún en las mejores manos y con los mejores equipos, el 15% de los cánceres se nos van. Y muchos de esos, ¿por qué? Porque tenemos este tipo de mama, en donde es indispensable hacer el ultrasonido y, en caso adecuado, realizar la resonancia magnética. Pero es también el factor, la característica de la estructura de la mama la que debe incluirse para tomar estas decisiones. Como siempre es la experiencia que permite hacer también un protocolo en esto. En un momento dado no hay necesidad de hacer tantos estudios, pero en otros también en que el aspecto clínico podrá incidir en esto. Pues es una pregunta que hay que darle mucho seguimiento. Paulina, por ahí tenemos... Sí, yo quería preguntarle al doctor Peregrina a propósito de este tema del tejido denso. ¿Eso significa de que hay mayor incidencia de tener cáncer o significa de que va a ser mucho más difícil detectarlo? ¿No tiene que ver una cosa con la otra? Es una pregunta muy interesante. Si regresamos allá a los patrones 4 y 5, se supone que tienen una mayor incidencia de cáncer, que cada vez es más controversial. Los últimos estudios te dicen que independientemente de la cantidad de tejido, el cáncer tiene su incidencia. La diferencia es que si volvemos a un patrón 4, esa gran densidad está dada por tejido fibroglandular, que es el que produce cáncer. El tipo 5 está dado por tejido conectivo, que nos obstaculiza la visualización, pero que no produce cáncer, ¿sí? Entonces el tipo 4 sería el que quizás, esa ya nos fuimos más adelante, el que quizás nos diera una posible mayor cantidad de cáncer. Lo que sí es definitivo es que 4 y 5 nos cuesta más trabajo diagnosticarlos. Y el 4 podría tener, las imágenes que ustedes ven abajo, el azul y la roja, en el tipo 4 el azul nos dice que hay mucho más tejido glandular que produce leche y que produce cáncer. El tipo 5, que es rojo, nos habla que predomina el tejido fibroglandular en ese tipo de patrón. Es más difícil de verla, pero tiene menos elementos que producen cáncer que el tipo 4. Entonces, teóricamente el 4 tendría una mayor incidencia de cáncer que el resto de las mamas. Y ahí sí lo indicamos, patrón de densidad tipo 4, y ya el clínico sabe que esa puede tener mayor incidencia de cáncer y mayor dificultad para diagnosticar el cáncer. Doctora Latorre, viendo esto que nos ha mostrado el doctor Peregrina y toda esta situación, a mí se me viene una pregunta. Cuando una mujer llega en estas condiciones, ¿cuál es la actitud del cirujano? ¿Es quitar una mama, quitar las dos? ¿Cuál es generalmente cuál es la conducta que se sigue frente a este tipo de problemas? Bueno, ya lo dijo el doctor Peregrina, aquí son de los que nos ponen a sufrir a todos. Yo aquí en este tipo de pacientes, yo creo que si tiene sus antecedentes, yo creo que aquí es donde juega un papel muy importante la resonancia magnética. Yo si tengo una paciente con esas características, yo sí le pido una resonancia magnética para decidir. Si la resonancia magnética con gadolinio me reporta que es negativa, pues se le explica a la paciente que no hay un estudio 100% seguro en ningún lado, pero le reporta que la resonancia magnética pues ya nos da una tranquilidad hasta de un 97%, ¿no, Sergio? Más o menos. Con gadolinio. Con gadolinio. Con gadolinio. Entonces ya con eso, si yo tengo una paciente que es una resonancia en estas con gadolinio y que es normal, por decirlo, yo no le hago nada, le explico a la paciente y pues sí, si reportan una zona sospechosa de esta paciente debe ser sometida a cirugía definitivamente, pero no es la panacea. Afortunadamente no son los mayor número de casos, sino que son de excepción. Doctor, ¿con qué frecuencia se presentará este tipo de problemas ahí con usted también? Sí, nosotros vemos un incremento de lo que el radiólogo lo llama BIRAS 3 y 4 en el medio. Hemos visto que el cambio de alimentación también ha impactado en esto. Sabemos que la grasa se convierte en androstendiona, la androstendiona en estradiol, y el estradiol es un promotor de senos más densos y también de tumores. Eso está bien estudiado a nivel mundial. Entonces el hecho que las personas tengan que consumir alimentos ya señalados precocidos o utilizar grasas refritas que tienen también un incremento de nitrosaminas y otras sustancias que sabemos en ese momento que son tóxicas. Entonces esto está impactando para nuestro gusto
en la población que estamos manejando como población abierta, que acude a una institución del sector público, hemos visto mayor patrón denso, puede decir patrón 3, 4 y 5. Lo ideal sería que todo el mundo estuviese en el patrón 1, 2, eso nos permite a los clínicos a tener una exploración más acuciosa y también al radiólogo detectar una lesión más temprana. Entonces, ese 15, ese 18% que señalaba el doctor Peregrina y el doctor Alatorre, tenemos que ser más selectivos. Entonces, allí invitar más al paciente a tener algún cambio dietético, a incrementar las actividades físicas, a que participe como corresponsable en la autoexploración mensual, es decir, de alguna manera haciendo un sinergismo entre el grupo médico, oncológico, radiológico y el paciente y la familia. Doctora Iriarte, ¿le parece si seguimos revisando las preguntas? Nada más decirle a la gente que nos está viendo que al final del programa vamos a exhibir un video en el que se va a mostrar con detalle cómo hacerse la autoexploración una vez al mes. Bueno, otra de las preguntas tiene que ver con los quistes. Si las mujeres que han tenido muchos quistes tienen mayor incidencia de tener cáncer de seno. Doctor Peregrino. Bueno, el quiste de la mama es muy interesante porque es multifactorial. Hay pequeños quistes que se forman por dilatación de los conductos. Si el quiste es una dilatación de la unidad funcional distal, ¿qué es esto? El último alveolito donde se forma la leche se empieza a dilatar. Por ahí traigo una diapositiva donde muestro qué pasa con el tejido mamario cada mes. La gente cree que porque ser ese pedacito de tejido esté casi dormido, y no, la actividad celular es terrible. Si tenemos, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? El conducto de las células y tenemos 30 unidades por milímetro cúbico al inicio de la regla, al final de la regla serían 120, 3 o 4, miren, ahí está. Esa es parte de la involución. ¿Sí? Entonces, no era el que yo quería, pero bueno. El asunto es que durante la lactación, ese número de unidades funcionales se va 5 o 6 veces por arriba y nunca regresa a su estado original. Y cada mes la mujer tiene ese ciclo. ¿Sí? No solamente es el número de células que aumenta, sino la cantidad de líquido que hace que la célula se ingurgite y duela. Y es cuando la mujer nos va a ver, cuando tiene punzadas y cuando es mucho más difícil verla en la mamografía porque hay más líquido. Tienen que ir en las 2 primeras semanas del ciclo para poderlo ver. Bueno, volvamos al quiste. El quiste, no podemos saber si es un quiste o no por la pura mamografía. Vemos una bola redonda como una esfera y necesitamos el eco o la resonancia para ver qué tiene en su interior. Puede ser sólida o puede ser quística. En relación a la asociación de cáncer, la paciente que tiene quistes grandes y antecedentes familiares directos sí tiene una mayor posibilidad de cáncer. Si no hay un antecedente familiar, el quiste grande de la mama habitualmente no se asocia con una mayor incidencia. ¿En ese momento se hace una biopsia? No, para nada. ¿No? El quiste tiene líquido y si vemos que el contorno es regular, tienes 2 opciones, o tener un seguimiento o puncionarla, sacas ese líquido, se centrifuga y se lleva al patólogo. Pero la pregunta es si el quiste está asociado a cáncer. No. La única cosa que te dice la estadística es que si existen antecedentes familiares importantes, la paciente con múltiples quistes de importante tamaño sí tiene una mayor incidencia de cáncer que la que no lo tiene. Doctora, acá hay una pregunta que me parece muy importante de responder. Una persona que no quiso dejar su nombre dice: mi mamá trae una bolita abajo de la axila, casi en el antebrazo. ¿Puede ser cáncer? Ella dice que el cáncer no duele. ¿Es cierto o es ignorancia? A ver, vamos a ver. Bueno, generalmente las mujeres se preocupan mucho cuando les sale una bolita en la axila. Casi siempre en general. Acuérdense que las mujeres se rasuran, se depilan, entonces muchas veces, casi siempre estas bolitas son porque alguna glándula sudorípara se tapó o se infectó. Pero en general, yo puedo decir que calcular que en un 95 de esas bolitas son de tipo inflamatorio y no son tumores. Aunque claro, aquí viene la situación de que cuando tienes un cáncer de mama te puede dar lesiones a los ganglios, pero eso ya es cuando el tumor está bastante avanzado. Pero en general, cuando las pacientes, las mujeres nos refieren que traen una bolita que se les pone roja y que les duele, les puedo decir que en un porcentaje muy alto es un proceso inflamatorio exclusivamente. ¿Usted ha visto, doctor, en esas bolitas
o en esos ganglios, porque también es un curso clínico de la tuberculosis también. Entonces seguramente también por ahí hay alguna confusión a veces con ese diagnóstico, o ¿qué piensas tú, Peregrino? Bueno, mira, el encontrar ganglios en la axila, pues es el drenaje de todo el brazo. Hasta una uña enterrada te puede hacer crecer un ganglio en la axila, es inespecífico. La importancia de la axila son dos cosas. Primero, que hay cánceres ocultos, que la primera manifestación es el ganglio en la axila, ese es uno. ¿Sí? Y la segunda es el tejido mamario ectópico. Cuando estamos en fase embrionaria, hay una línea que se llama mamaria, que inicia en la axila y termina en la ingle. Y toda esa cadena, igual que las hembras, las perritas, tienen una línea mamaria, que a las 18 semanas, 20 semanas, se quitan y únicamente queda la original. En algunas personas queda tejido mamario en la axila o pezones. Y el más frecuente de todos es el tejido mamario en la axila, que es el que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque puede desarrollar un cáncer igual que el resto del seno. Lo importante de la axila, más que un ganglio accidental, sería la presencia de tejido mamario. Por eso en el ecosonograma siempre incluimos un barrido a nivel axilar, ¿verdad? Pero el ganglio debe asociarse clínicamente con muchas otras cosas. En cuanto al dolor, ya nomás déjeme terminar, porque las mujeres van a tomarse la mamografía espontáneamente porque les duele, ¿sí? El cáncer no duele. El único cáncer que habitualmente produce dolor es el angiosarcoma, que es un cáncer terriblemente agresivo, extremadamente raro. El cáncer habitual no duele. Es que mi tía tenía dolor y salió cáncer, pues fue una coincidencia, porque a todas las mujeres les duele el seno. O sea, el cáncer no duele en ese momento, o sea, estamos hablando ya de una un cosa posterior, ya tiene pues claro que duele. Ya tiene otra cosa. Diego dice que si pregunta que si fuma puede tener cáncer, ya dijimos que pues es un factor de riesgo, digamos. Pero acá había una pregunta muy interesante, dice, ¿cómo se detecta en los hombres el cáncer de seno y cómo lo puede prevenir? Bueno, los hombres también podemos tener cáncer de seno. De hecho, a nosotros anualmente nos toca diagnosticar alrededor de 350 mujeres con cáncer de mama y alrededor de 2 a 3 hombres con cáncer de seno. Entonces, eso es mucho menos frecuente. Pero ¿cómo podemos detectar eso en un varón? Generalmente son varones en la 6ª o 7ª década de la vida, porque también en este momento estamos viendo en adolescentes que tienen un crecimiento en el seno y dicen, a lo mejor también puede traer un cáncer. Y realmente en el varón joven es muy raro el cáncer de mama. La mayoría de los hombres que hemos visto son mayores de 50 años, con un seno denso, que antes se decía que el cáncer de mama en el varón era mucho más agresivo que la mujer. La realidad es básicamente que no pensamos en esta enfermedad y cuando lo detectamos también corresponde a una etapa clínica más avanzada. Entonces generalmente es una masa dura que retrae la piel o que se puede fijar al músculo pectoral, es decir, el primer músculo con el que está en contacto la glándula mamaria. Y puede haber secreciones, más bien puede ser una retracción de la areola o del pezón. Esa generalmente es la característica. En el caso de los hombres. En el caso de los hombres, en etapa, vamos en la 6ª o 7ª década de la vida. Yo quiero agregar aquí que en los adolescentes es común que haya un crecimiento de eso, pero son por factores hormonales de crecimiento, sí. Hay otro factor interesante, es que eso se llama la ginecomastia, pues la ginecomastia del adolescente, pero luego viene la ginecomastia del hombre adulto, también de los 50 años, cuando la testosterona baja su nivel, o en pacientes con patología hepática donde no se eliminan las hormonas femeninas y se manifiesta la ginecomastia. Esto es muy frecuente después de los 50 años. Se supone que a los 50 años el 70% de los hombres tiene cierto grado de ginecomastia, de pecho prominente. No hay que confundir eso con el cáncer. El cáncer es una masa dura, dolorosa, que igual se diagnostica por ultrasonido y mamografía. Muy bien. Otra pregunta también tiene que ver con el tema de los implantes mamarios, están de moda actualmente y que vemos que muchas mujeres se sacan implantes mamarios y hacen muchas intervenciones en su seno. Bueno, eso ya está desde hace muchos años, se dijo, hasta una película, si se acuerdan, que aparte del cáncer que producían enfermedades inmunológicas, no recientemente, ya hace tiempo, ya se hicieron todos los estudios y hasta la fecha no se ha demostrado que los implantes aumenten la incidencia de cáncer de mama ni produzcan cáncer de mama.
definitivamente. Yo pienso que ya esto está muy demostrado en todo el mundo, porque si vemos los millones de mujeres que traen implantes mamarios, ya se nos hubieran ido hasta quién sabe dónde los tumores de cáncer de mama. Pero definitivamente no, los implantes no producen cáncer de mama. Bueno, sin embargo, totalmente de acuerdo con el doctor Alatorre, no se ha documentado que tenga mayor incidencia de cáncer de mama. Lo que sí son un reto para el clínico y para el radiólogo. Es decir, porque una persona, aunque la incidencia no se incremente, también puede coincidir que tenga un cáncer de mama. Y hay que considerar que Jalisco a nivel mundial es una de las regiones del mundo con mayor cantidad de mujeres con implantes. Jalisco tiene fama de que existen mujeres muy bellas, pero también se dan su rotequito para sobresalir un poquito más. Entonces, pero dentro de esto existen lesiones que pueden estar concomitantes. A un lado del implante puede existir alguna lesión que puede significar un reto para el radiólogo. Es decir, por ejemplo, allí además de una mamografía, puede existir un ultrasonido o inclusive una resonancia magnética. La resonancia magnética nos puede dimensionar en forma tridimensional esa mama precisamente y encontrar alguna lesión que por alguno de los otros métodos clínico, radiológico o ecosonográfico pudo haber pasado desapercibido. Doctor Peregrina, sí. Ya el tiempo se nos fue, pero es importantísimo lo que es un reto porque el implante pues limita la observación. Entonces, invariablemente, mujer que trae implantes le hacemos una proyección más. Habitualmente hacemos una que llamamos cráneo caudal y una oblicua lateral. En las mujeres con implantes hacemos una tercera proyección para cubrir toda la mama e invariablemente tiene que ser explorada con ultrasonido, por lo menos. Muy brevemente, doctor Illarte, para que nos vayamos con el video de la autoexploración, que me parece que es muy importante que la gente lo conozca para aprender cómo hacerlo. ¿Cada cuánto es importante hacerse exámenes del seno con un médico una vez al año y la autoexploración una vez al mes, no? Sí, efectivamente, eso es como una disciplina, que cada año vayan a darse una revisada y ellas, lo ideal es que se hagan su autoexploración, digamos unos 15 días después de su menstruación, que es lo más adecuado, pero más que nada como una disciplina. Tampoco no se trata de apanicar a la gente aquí que ande buscando mes con mes ahí las cosas. Yo pienso que eso es lo ideal. ¿A partir de qué edad la autoexploración? Bueno, yo pienso que la autoexploración debe de empezar, insisto, como una disciplina a los 16, ya cuando la mujer 17, 18 años, cuando ya está desarrollado su seno. Como disciplina, insisto. A ver, Paulina. Bueno, doctor, ya nos vamos. Le damos las gracias al doctor Sergio Peregrina, radiólogo, al doctor Horacio Alatorre, oncólogo, y al doctor Antonio Ceguera, también del Instituto de Cancerología, por habernos acompañado, por habernos hablado de este tema, por haber sacado los pánicos de la gente. Ojalá que todo el mundo haya quedado bien informado. Y como les decíamos, vamos a revisar ahora un video en el que se les va a explicar detalladamente cómo hacerse una autoexploración una vez al año. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Morir antes que vivir así. No quiero que nadie se entere. Nadie me encontrará atractivo. A lo mejor desaparece por sí solo. No quiero perder mi cabello. ¿Para qué pasar por todo este tratamiento si me voy a morir? No tengo seguro médico. Si pierdo mi trabajo, ¿quién cuidará a mi familia? Si me quitan mis senos, quedaré incompleto. Una revisión personal entre el 7º y 10º día después de tu periodo menstrual o un día fijo al mes si no menstruas será de gran importancia para conocer tu cuerpo y, de ser necesario, detectar oportunamente el cáncer de mama. Por eso recomendamos que para hacerte una autoexploración adecuada sigas atentamente los siguientes pasos. Con las manos en la cadera, frente a un espejo, observa bien tus mamas y pon mucha atención si notas alguno de los siguientes cambios: de forma, diferencia de tamaño, color, textura, presencia de un bulto, hendidura de la piel, aumento en el grosor de las venas, heridas
o si te sale líquido por los pezones. Repite ahora la observación, levantando los brazos y uniendo las manos detrás de la cabeza. Observa tus pechos de frente y de costado. Manteniendo la posición de pie, inclina el torso hacia adelante, tratando de descubrir cualquier detalle que te llame la atención. Con tu mano derecha, explora tu pecho izquierdo desde la axila, con suaves movimientos circulares hasta llegar al pezón. Repite la misma serie con tu mano izquierda. Te invitamos ahora a recostarte en una cama o en el piso y acompáñanos con la segunda parte de la rutina. Con las yemas de los 3 dedos centrales de la mano izquierda, toca suavemente la axila derecha, haciendo pequeños movimientos circulares buscando bolitas. Baja la mano izquierda hasta tu pecho derecho y con los 3 dedos que ya te indicamos, repite con la misma suavidad pequeños movimientos circulares, siguiendo el sentido de las manecillas de un reloj, sin despegar nunca los dedos hasta completar el círculo. Toca el pezón haciendo una ligera presión para detectar bolitas detrás del mismo. Presiona nuevamente el pezón y observa si te sale algún tipo de líquido. Repite la misma serie, pero ahora explora tu pecho izquierdo con tu mano derecha, colocando tu mano izquierda debajo de la cabeza. Recuerda siempre la tríada. Debes efectuar tu autoexamen una vez al mes y acudir al médico una vez al año. Si tienes más de 35 años, no olvides hacerte una mamografía cada año. Muchas mujeres ya se autoexploran. ¿Y tú, ya lo haces?